Mismas preguntas, mayormente es en las redes sociales, si me llegan al TikTok. Hay dos cuestiones, ¿no? Hablan de orillar la Umbanda y cómo orillar la Umbanda, y siempre la misma pregunta, las mismas estupideces. Digo, en el siglo XXI, en la era de la comunicación y en un país donde la educación es pública y gratuita hasta el día de la fecha, al menos, gracias a Dios, tenemos que llegar a la conclusión y a la decisión seria de en algún punto decidir de quién vamos a aprender, ¿no? Decidir a quién vamos a tomar en serio. E incluso esto no pasa por una cuestión de discriminación o de acuerdo a la cara, entonces aprender o no, sino pasa por una cuestión de verificar de alguna forma lo que la persona está enseñando, ¿no? Hasta incluso en el método que utiliza para enseñar. El método académico tiene una estructura muy marcada. Por eso existen, e incluso para la escritura, las famosas normas APA, que cualquiera que ingresa al secundario, una de las cosas que le empiezan o que le enseñan es para que sepan, ¿no? Cómo escribir, cómo rectificar, de qué forma, y así sucesivamente. Entonces, si yo me siento con incertidumbres y con ganas de aprender delante de este aparatito, tengo que mínimamente informarme qué características debe tener la persona que está haciendo docencia o que está transmitiendo algo, ¿no? Porque cuando se cae en la certeza o en afirmaciones y no se cita y se habla estupideces, y aún en vivo hablen en una ventana de Wikipedia y cliquean algo tan básico como, por ejemplo, en qué ciudad nació el país Helio. En el caso nuestro yo me río mucho y lo disfruto porque personas que siempre fueron inconsistentes, después de que yo subo un video con ciertas frases o ciertas informaciones, salen corriendo y en el medio de su charla las meten, ¿no? Palabras como, por ejemplo, nombrar a Nítero y y lo hablan, ¿no? Como diciendo, sí, pero y lo pasan de largo, ¿no? Son fan, aprenden, ¿no? Incluso dentro de su soberbia y de su miseria aprenden. Y eso está bueno. Ahora, a mí me preocupa la gente que verdaderamente quiere aprender, que tiene que tener ese filtrado desde el lado del docente o de quien está de turno intentando enseñar algo. No podemos en el siglo XXI decir que estudiamos cuando a ese estudio traducido a la realidad significa ir al templo los jueves o los miércoles entre los 4 o 5 hermanos de religión e ir a aprender del Pai Pepe, que se abre su cuaderno y nos empieza a decir cualquier barbaridad, ¿no? Digo, el estudio es el estudio, tenemos que al menos en algún momento decir, bueno, vamos a practicar una religión en serio y vamos a pasar ciertos conceptos que son voladores al mundo real, a ver qué significa, ¿no? A ver qué será estudio en el mundo real, a ver, ¿en dónde se estudia en el mundo real, no? Porque acá cuando hablamos de doctrina mezclamos todo, y la doctrina debe ser basada en fundamentos, y los fundamentos deben ser los fundamentos de la ciencia, de la realidad, lo fáctico, y allí entra la historia, la antropología, la etnografía, la psicología o la psicología social, la lingüística ni hablar, las letras, la literatura, la filosofía, y así un montón de cosas. Eso deben ser los fundamentos de toda religión, ¿sí? De toda religión, porque si vos me hablas del cristianismo, bueno, un cristiano que se precie como tal, tiene que saber que la escritura se finalizó en el 465 después de Cristo, es decir, en el siglo V se termina de compilar la Biblia y así sucesivamente. Tiene que saber que hay evangelios apócrifos que fueron perseguidos por determinadas cuestiones. Tiene que saber el tema de la criollización del cristianismo en esa época, en el siglo II, siglo III. Deben saber un montón de cuestiones. ¿Por qué? Porque eso hace el fundamento de la religión. Después la doctrina, las prácticas y la liturgia es otra cuestión que la dirimen las instituciones en el caso del cristianismo. En la nuestra
la deben dirimir de la puerta para adentro de los templos, de acuerdo a cómo prenden una vela o qué color de vela le ponen a tal o a cual santa o a cual orilla o a cual entidad, ¿sí? Pero los fundamentos religiosos nuestros no pueden ser alterados. Digo, claro que siempre está esta cosa de que la teología nuestra es oral. A ver, mi amigo, hay cientos de novelas, cientos de registros, cientos de investigadores, incluso hay una asociación que fue en el 1980 y pico que se decidió hacerla un grupo de investigación de la ruta del esclavo negro en América, de la UNESCO. Son unos 40 o 50 doctores e investigadores que pertenecen a la UNESCO. De acá en Argentina hay 4 o 5, de los cuales uno tengo la gracia de que sea mi amigo. Entonces digo, hay un montón de investigaciones de cuestiones que ya están descubiertas, que ya están afirmadas, que ya están confirmadas, y que hay registro y que hay... y que está ahí, entonces nosotros no podemos salir como imbéciles a afirmar cosas. Digo, para certificar, todavía está en discusión el tema de la orilla en la Umbanda, ni hablar en la Quimbanda. Ahora, si yo te publico un folleto de invitación a las reuniones de Quimbanda en el año 1969, 1965, 1970, antes de que salga la Quimbanda ya conocida, te caes de culo, porque son folletos y están ahí, están escritos, hay fotografía, hay documentos, hay tesis, hay tesinas, hay libros. Obviamente que está en el ambiente académico y esto hay que saber buscarlo o hay que ir a comprarlo a donde corresponde. Ahora, existe, entonces yo no puedo salir a afirmar ciertas cuestiones porque hay registros y hay datos que les pertenece a la historia y que están allí y que eso me dan la evidencia y el sustento para confirmar mis ciertas sospechas de que la cuestión no es como yo la creo o como yo la defiendo, como yo la sostengo. Entonces en un momento la soberbia se tiene que caer, porque esto no no es una guerra entre el pai Dani Costa o otro pai, o esto no es una guerra entre lo que me enseñaron, no, esto es una guerra entre el misticismo y la pelotudez y la realidad. Entonces tenemos que nosotros saber de qué lado vamos a estar, ¿se entiende más o menos? Cuando hablamos de los misterios igual, digo, no pueden esperar que salga yo a hablar de historia, a hablar de los farrapos, a hablar de esto, a hablar del otro, a hablar de María Padilla. Te llevo a mostrar una tesis sobre María Padilla, se caen de culo. Es decir, no se puede hablar gilada. No se puede hablar del concepto, por ejemplo, o de esa duda que está y que estuvo históricamente entre lo baiano y lo africano. A mí me llegan en África. Bueno, definime primero qué es un africano en América. No sea boludo, empezá por las bases. Y después vemos si los espíritus, entonces, ¿en dónde lo ubicamos? Si son africanos, si son mestizos, si son baianos en realidad, porque en baiano hubo una fuerte concentración de mulatos, que los mulatos a su vez no necesariamente eran africanos directo y puro. Entonces tenemos que empezar por las bases, porque si no todo lo que construimos es un globo de aire ridículo, que lo defendemos porque lo defendemos y se acabó. Y así estamos, practicando una religión supuestamente archi mega poderosa que no nos cambia ni siquiera a nosotros. Entonces, desde muchas formas y desde muchos aspectos de vida, tenemos que darnos cuenta nosotros que algo estamos errando y en algo estamos fallando. ¿No les parece, chicos? Entonces digo, para finalizar este pensamiento, si hablamos y me preguntan de orilla en la Umbanda, vamos a empezar, voy a tirar una respuesta contundente, simple para cerrar el video. Pensá cuál es la corriente, como dicen ustedes, de Umbanda, que más creció desde el año 90 hasta el día de la fecha. Hoy, en la última encuesta, se supone que hay un 75 a 80% de estos practicantes de esta línea. Bueno, esa supuesta línea de Umbanda se ha armado en base a un sacerdote de Umbanda que escribió varias literaturas y que su servicio religioso duró no mucho más que 10 años. Hizo verdaderamente un cambio impresionante en la religión y justamente cultúa no solamente las 7 líneas de Umbanda
que son los 7 de orilla y las 7 irradiaciones de orilla, sino también los orillas negativos, es decir, tiene 14 orillas. Todo eso está confirmado y todo eso está escrito. Ahora, investiga vos y respondete vos. ¿Se entiende más o menos?